Bueno, en este video vamos a continuar con lo que estaban viendo en la materia de matemática discreta. En la primera unidad ustedes vieron lógica. Hicieron un repaso de qué era una proposición, de las operaciones lógicas y obviamente de los cuantificadores. Todo eso lo vamos a volcar a la segunda parte, que es la parte de inducción matemática. Bien. Veamos la introducción del tema. Dice: en la teoría de números es frecuente toparse con afirmaciones del estilo: para todo n perteneciente a los números naturales, P de n, donde justamente P de n es un predicado en la variable natural n e interesa averiguar su valor de verdad. Conforme a lo que sabemos de proposiciones cuantificadas, la afirmación con el cuantificador universal será falsa si P de n es falsa al menos para un n natural, y será verdadera si P de n es verdadera para cualquiera sea n natural. En otras palabras, si designamos por P al conjunto de todos los números naturales tales que P de n sea verdadera, la afirmación será cierta si y solo si ese conjunto P es igual al conjunto de todos los números naturales. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿bajo qué condiciones un conjunto P de números naturales, especificados por comprensión, es precisamente n? Es decir, dado un conjunto P que esté incluido o contenido en los números naturales, ¿cómo decidir si ese conjunto es realmente todos los números naturales? Claro que nuestra primera reacción puede ser buscar algún número natural que nos satisfaga el requisito de pertenecer al conjunto P. ¿Qué pasa si tras probar con muchos n no lo encontramos? ¿Será que efectivamente el conjunto P es el conjunto de los números naturales? ¿O será que no hemos sido lo suficientemente astutos o pacientes en la búsqueda? En todo caso, podríamos en tal situación conjeturar que el conjunto P es el conjunto de los números naturales. Y entonces, la pregunta que nos haríamos ahora sería: ¿cómo probar que esa conjetura es cierta? Porque recordemos, conjeturar algo es como proponer. Entonces uno dice, bueno, propongamos que realmente el conjunto P es el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿cómo probar que eso que nosotros estamos proponiendo sería realmente cierto? Entonces, resulta que tras varios años de discusiones, dice, los matemáticos no se dieron cuenta de que hay varias formas muy útiles para decidir si un conjunto P de los números es el conjunto de los números naturales. Para ello abordaremos los siguientes conceptos. El primer concepto que vamos a abordar es el de conjunto inductivo. Bueno, dice: definición de conjunto inductivo. Sea P un subconjunto de los números reales. Se dice que el conjunto P es inductivo si cumple simultáneamente las siguientes condiciones. Es decir, si cumple estas dos condiciones a la vez. La primera condición es que el número 0 esté en P. La segunda condición es que si n está en P, entonces n más 1 también tiene que estar en P, o debe pertenecer a P. Recuerden, este símbolo se lee pertenece. Entonces acá uno lee, si n pertenece a P, entonces n más 1 pertenece a P. Bueno. Acá tenemos el ejemplo 1 y dice: analicemos si los siguientes conjuntos son o no inductivos. Bueno, si tomamos el conjunto P como los reales positivos, claramente vemos que P no es inductivo, pues no cumple con la primera condición, que es que el 0 esté en P. ¿Se entiende?
Ahora, si tomamos P igual a los reales positivos, incluido el 0, P es inductivo. ¿Por qué? Porque el 0 está en P, y si yo tomo cualquier número positivo y le sumo 1, también es un número positivo, por lo tanto, n más 1 también pertenece al conjunto P. Tomemos, por ejemplo, el conjunto P dice acá, como los x que pertenecen a los reales, tal que x es menor que 2. Entonces, P en este caso no va a ser inductivo, pues 0 sí pertenece a P, es decir, 0 es menor que 2, así que está en el conjunto. Pero si por ejemplo tomamos el número 1, 1 está en P, pues cumple la condición de ser 1 menor que 2. Pero si a 1 le sumo 1, eso ya me da 2, y 2 no es menor que 2, o sea que n más 1, en este caso 1 más 1, ya no pertenece al conjunto P. Por ende, no cumple la segunda condición. Bueno, y así uno puede trabajar con cada uno de estos conjuntos y ver si es o no inductivo. Dentro de los conjuntos inductivos vamos a tener uno muy particular, que va a ser el conjunto de los números naturales. ¿Qué definición vamos a dar acá del conjunto de los números naturales? Dice, el conjunto de los números naturales se define como el más pequeño en el sentido de la contención de conjuntos de todos los subconjuntos de los números reales que son inductivos. Es decir, n es el más pequeño de todos los conjuntos inductivos que puede existir. Es decir, dice, n está caracterizado por las siguientes propiedades. Primero, n es inductivo. Segundo, si tengo otro conjunto S, un subconjunto inductivo del conjunto de los números reales, entonces estoy seguro que n de seguro tiene que estar incluido en el conjunto S. ¿Por qué pasa eso? Por lo que habíamos dicho acá, que n es el más pequeño de todos los conjuntos. Entonces, si hay otro conjunto inductivo en los reales, n tiene que estar contenido en S. Observación dice, no existe un acuerdo universal entre matemáticos que establezca que el número partida en los números naturales sea el 0 o el 1. Dependiendo el libro que cada uno tome, algunos libros toman a 0 como natural y otros libros toman a 1 como el primer natural. Todo depende de la bibliografía. Para nuestro caso se considerará al 0 como el primer natural. De manera particular dice, cuando en un enunciado aparezca el símbolo n asterisco, estaremos considerando al conjunto de los números naturales iniciado en el número 1. Es decir, n empezará para nosotros con el número 0 y n asterisco empezará con el número 1. De la definición que hemos dado de n resulta que si un subconjunto P está incluido en el conjunto de los números naturales, es decir, y aparte ese conjunto P es inductivo, entonces no queda otra que ese conjunto P sea igual a n. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros ya sabíamos que si un conjunto era inductivo, seguro n estaba incluido en el conjunto. Entonces, si aparte ahora sé que P está incluido en n, como se cumple la doble inclusión, no queda otra que los conjuntos sean iguales, porque esa es la definición de igualdad de conjuntos. Un conjunto P es igual a n si el primero está incluido en el segundo y si el segundo está incluido en el primero. Bueno, una forma simbólica reducida de lo enunciado anteriormente es el siguiente. Si P es un subconjunto de n y P es inductivo, entonces no queda otra que P sea igual a n. Esta consideración abordada para los números naturales, permite establecer un criterio
que permite decidir cuándo un subconjunto P de n será igual a n. Este criterio se va a denominar o se denomina principio de inducción de primera forma, el que expondremos a continuación, y será el eje central de este video y de esta clase de la semana. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el principio de inducción de primera forma? El principio de inducción nos dice lo siguiente: sea P un conjunto contenido en los números naturales, tal que cumpla las dos condiciones. Primera condición: 0 tiene que estar en P. A esta primera condición la vamos a llamar base inductiva. Y segunda condición: para todo n perteneciente a los números naturales, si n está en P, entonces n más 1 pertenece a P. A esta condición la vamos a llamar paso inductivo. Entonces, debe resultar que el conjunto P es igual a n. Lo que estamos verificando acá justamente es que el conjunto P es inductivo. Bien. De acuerdo a esto, para verificar dice, si dado un conjunto P de n es n, primero hay que ver que el 0 pertenezca a P. De no ser así, está claro que el conjunto P es distinto de los números naturales. Ahora, si 0 pertenece a P, hay que verificar el segundo requisito, es decir, tomar un número natural n arbitrario y suponer que este también está en P, y mostrar que su consecutivo, n más 1, también está en P. Si es así, entonces P será igual a n. El principio de inducción de primera forma es intuitivamente muy claro. Primero pide que 0 esté en P, es decir, uno esto lo puede imaginar como aquellas figuras de dominó donde uno tira un dominó y cada ficha de dominó va empujando a la siguiente. Entonces uno dice que caiga, justamente ven, el primer dominó de la fila. Si además dice están los consecutivos de cada elemento de P, que cada dominó si cae voltea al que sigue, ya que sabiendo que 0 está en P, entonces si a 0 le sumo 1, entonces 1 también pertenece a P. Pero si 1 pertenece a P, por la segunda condición, 1 más 1, que será 2, entonces se sigue, ven que 2 pertenece a P, pero si 2 pertenece a P, por la condición 2, 2 más 1, que nos da 3, pertenece a P. Y así uno puede ir asegurando que cada natural va a estar en P. Lo cual dice, termina siendo que todo natural está en P, es decir, que el conjunto n está contenido en P. Como de entrada teníamos que P, justamente ven, estaba incluido en n, debe ser que P tiene que ser igual a n, no queda otra opción. El hecho de vigilar que 0 pertenezca a P se va a llamar base del proceso, es decir, para poder empezar a analizar todo el proceso de inducción, es necesario que el primer elemento esté en el conjunto. Y el de verificar dice que si n está en P, entonces su consecutivo también está en P, se va a llamar paso inductivo. En este paso inductivo, el hecho de suponer que n pertenezca a P se llama hipótesis inductiva o hipótesis de inducción. Si aplicamos el principio de inducción a proposiciones, resulta lo siguiente. ¿Cómo lo vamos a ver en proposiciones? Dice, sea P de n un predicado sobre la variable natural, que satisfaga simultáneamente las dos condiciones. Primero debemos verificar que P de 0 sea verdadera. Esto se lee diciendo que la proposición para el valor 0 es verdadera. Si cumple esto, pasamos a verificar la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Acá corrijan, será para todo K, perteneciente a los números naturales. Si P de K es verdadera, entonces P de K más 1 también es verdadera. Bueno,
Vuelvo a repetir, acá tiene que ir K, un error de tipeo. Entonces, para todo K, si vamos a suponer que P de K es verdadera, o sea, la proposición es verdadera para un valor K, entonces con eso tenemos que poder demostrar que la proposición para el valor K más 1 también es verdadera. Si pasa eso, entonces vamos a decir que la proposición es verdadera justamente para todo valor de n.